Me da mucho gusto que podemos estar concluyendo esta jornada en esta mañana y me da gusto poder verlos nuevamente. Algunos de ustedes pudieron estarnos acompañando durante la semana, algunos todos los días, otros quizás por ahí no pudieron venir en alguno de ellos. Sin embargo, el gozo de poder meditar en Jesús, el gozo de poder conocer a Jesús, es lo más grande que nosotros podemos llegar a experimentar. Y esta semana, el propósito que hemos tenido para estos temas es recordar que Dios tiene un sueño para nosotros. Y si por alguna circunstancia, en algún momento, dejamos de soñar en ese propósito que tiene Dios, ahora es el momento en el cual volvamos a soñar con el plan maravilloso de nuestro Creador. Como prácticamente cada día de la semana, quiero iniciar contando una pequeña anécdota, porque el título de esta mañana es Un futuro con esperanza. Lo mejor está por venir. Era yo un jovencito de unos 12 años cuando comencé a asistir con regularidad a la iglesia. Les he dicho que vivíamos en un rancho, pero allí no había iglesia y mi mamá era la única adventista en esa comunidad. Pero cuando terminé la escuela primaria, como allí no había escuela secundaria, mi mamá dijo, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a otro lugar, a una ciudad, para que tú puedas estudiar. En aquel entonces a mí no me gustaba asistir a la iglesia, les tengo que confesar. Pero mientras estaba en esa nueva experiencia de vida, ahora en una ciudad, empecé a tener amigos. Fue a través del club de los conquistadores que he preguntado, pero creo que aquí no tienen, pero fue a través del club de los conquistadores que yo empecé a involucrarme en las actividades de la iglesia. Y a veces, aunque no quería ir a la iglesia, a escuchar un sermón o a estar ahí sentado, mi atracción era hacia esa comunidad de muchachos que yo podía tener allí y que podíamos pasar un buen momento. No sé por qué motivo, pero casi siempre en mi juventud, por lo regular he tenido amigos que son mayores que yo. Es decir, como que podía socializar o no sé por qué motivo con personas o jóvenes que eran más grandes que yo. Y hice algunas amistades con algunos miembros jóvenes de esa congregación y una pareja de ellos que recién se había casado y la muchacha estaba embarazada. En ese periodo de tiempo tuvieron a su bebé. Y también esto es algo que desconozco por qué, pero siempre tenía como que esa atracción hacia los niños de que me buscaban mucho. Yo no entiendo por qué. Yo nunca fui sociable, de hecho yo me crié solo, soy hijo único de mi mamá. Pero, gracias a Dios, hice amistad con esa pareja y la pequeña empezó a crecer. Cuando yo los visitaba o cuando estábamos en la iglesia, siempre me buscaba y me buscaba y me buscaba. Unos 4 años después, cuando yo salí de allí, la siguiente ocasión que regresé, me dicen sus papás, ¿sabes qué, Álvaro? Nuestra niña está enferma. Ha empezado a perder la visión y lo notamos porque se empezaba a tropezar con las cosas ahí en la casa. Unos meses después, volví a regresar a esa ciudad y me dicen, le han detectado un tumor en el cerebro. Una niña hermosa, 5 años, 5 añitos. No voy a hacer extensa la historia, pero ese último año fue una situación tan difícil para la familia.
Después, tristemente, la niña falleció. Y cuando yo regresé y pude platicar con mis amigos, me contaron la experiencia que habían vivido. Y para mí eso fue algo impactante, ¿saben? Porque yo había tenido un vínculo muy, muy cercano con esa pequeña niña. Y cuando me empezaron a relatar todo lo que habían tenido que experimentar en esos 2 años en los cuales la niña empezó a tener ese problema, a mí me dejó impresionado. Porque me decían, ¿sabes que ese tipo de tumores causa mucho dolor? Lo llevaron con muchos médicos a los mejores hospitales, se gastaron todos sus recursos. Y cuando estaban la última opción que ellos podían llegar a tener en ese hospital, había otros niños que estaban con esa misma condición. Y me decía su mamá, no podíamos soportar ver a nuestra niña allí, pero algo impresionante sucedió. Porque de todos los niños que constantemente se estaban lamentando por el dolor que estaban padeciendo, nuestra hija nunca padeció dolor. No se quejaba. Y en cierto momento, dice mi amiga, al estar ahí nosotros nos dimos cuenta cuánto Dios nos ama. Porque ellos, tratando de animar a la niña, me decía, realmente fue la niña la que nos animó a nosotros. Y mientras estaba en ese hospital, me dice, la niña nos decía, se llamaba Laurita, nosotros le decíamos Laurerí de cariño. Y me dice mi amiga, mientras estábamos allí, nuestra hija nos consolaba a nosotros. Y nos decía, mami, papi, Jesús está aquí. Y Jesús me dice que voy a estar bien y que no debes de llorar. La niña falleció, pero antes de fallecer, le dijo a mi amiga, no te preocupes, no llores. Voy a tener una hermanita. Y cuando yo escuchaba eso, yo no pude estar con ella. La visité en una ocasión cuando ya estaba con esa situación. Pero no pude estar en esos momentos porque además estaban muy lejos de allí, de donde vivíamos. Pero cuando ellas me contaron esa experiencia, cómo es que desconocidos llegaban a su casa, porque ellos se quedaron sin dinero, sin trabajo, pero el Señor nunca los abandonó. Y me contaban muchas experiencias de cómo llegaban personas completamente desconocidas a su hogar, con bolsas de despensa, con comida, con dinero, personas que en su vida habían visto, pero Dios estaba con ellos. Y cuando a mí me contaban cómo es que esta pequeña tenía esa seguridad, 5 años, ella era muy inteligente de pequeña, pero cómo en lugar de ser consolada, ella consolaba a sus papás. Y yo entiendo, quizás un niño no tiene la comprensión como tal vez un adulto de nosotros la tiene en temas o asuntos teológicos o cuestiones difíciles de comprender, pero ella tenía algo en su corazón y una seguridad de que Jesús estaba con ella. Y cuando falleció, recuerdo que eso fue una de las circunstancias que llevaron a esa familia a afianzarse más en la iglesia, en las cosas de Dios. Porque Dios nunca permitirá que pasemos por una prueba que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba mandará la salida
para que podáis resistir, dice el apóstol Pablo. Y esta mañana, queridos hermanos, introduzco el tema de este día con esta historia, porque cuando el apóstol Pablo estaba realizando su segundo viaje misionero, dice el libro de Hechos en el capítulo 17, que juntamente con Silas y Timoteo llegaron a Tesalónica. Y ellos llegaron a ese lugar para dar el mensaje de salvación, para abrir, digámoslo así, el campo y sembrar la semilla del Evangelio. Pero mientras estaban en Tesalónica, dice el libro de los Hechos que muchos de los judíos empezaron a perseguirlos, a señalarlos, hasta el punto que estos hombres tuvieron que salir de Tesalónica, porque ahora estaban siendo perseguidos. Sin embargo, cuando ellos salieron, la semilla del Evangelio había quedado sembrada en aquel lugar. Y aquel mismo mensaje que en cierto momento habían compartido con los tesalonicenses era un mensaje que esta mañana vamos a recordar dos cosas sumamente importantes acerca de la venida de Jesús. Porque cuando ellos establecen una nueva iglesia en Tesalónica, los creyentes que habían aceptado el mensaje creían que Jesús iba a regresar muy pronto. Ellos consideraban que en sus días Jesús iba a regresar. Pero mientras se veían asediados por la persecución, asediados por los señalamientos, algunos de ellos empezaban a morir. Y entonces entre los cristianos de Tesalónica empezó a surgir una preocupación. Ellos esperaban a Jesús por segunda vez, pero algunos de ellos estaban muriendo y entonces temían que esas personas, que esos hermanos no pudieran participar del reino de Dios, de su segunda venida. Así que Pablo se da a la tarea de escribirles la carta, esta primera carta a los tesalonicenses, en la cual cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que prácticamente toda la carta habla acerca de un tema, que es la segunda venida de Jesús. Y mientras Pablo les estaba escribiendo, la pregunta es, ¿qué pasará con los muertos, con aquellos que han descansado? Y voy a pedirles que me acompañen allí al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, porque ante la segunda venida de Jesús, que ellos habían aceptado como una realidad que sucedería, la cual esperaban en sus días, podían tener una esperanza viva y segura de esa promesa. Y ante la pregunta que ellos estaban teniendo, la duda que surgía en sus corazones, el apóstol Pablo les dice, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo no consideraba la muerte como una situación definitiva y utilizaba al sueño como una metáfora de descansar, de dormir, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ante la muerte, Pablo les asegura que la muerte solamente es un sueño.
y que así como aquellos que habían descansado, dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Pablo les dice, no se angustien, no se preocupen por aquellos que han dormido en el Señor, porque la promesa es que todos aquellos que han descansado en Cristo serán resucitados así como Él resucitó. Esta primera muerte no es definitiva. Es un sueño mientras aguardamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo continúa diciendo en esa promesa que Cristo nos ha dejado, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y declara entonces unas palabras de consuelo y fortaleza. Versículo 17 y 18. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Queridos hermanos, cuando nosotros entendemos y cuando nosotros aceptamos esta promesa como algo real, como algo verdadero, unos años después, hay un canto que un hermano compuso. Es una serie de cantos para niños. Y la primera vez que yo escuché ese canto, es un canto que está basado en la historia de Tabita. ¿Recuerdan quién era Tabita? Aquella que murió, ¿verdad? Y fue resucitada. Y ese canto, ahorita se me olvidó se llama Niña Ven, me parece. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. La primera vez que yo escuché ese canto, a mí me partió el corazón. Porque me recordaba a esa pequeña niña que yo había conocido, que habíamos tenido ese acercamiento, ese cariño tan especial. Pero mientras yo escuchaba esta canción, este canto, me recordaba precisamente esas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dirá cuando Él venga por segunda vez. Ahora, yo les digo lo siguiente, y siempre digo esto. Aquellos cristianos esperaban a que Cristo regresara en su tiempo. Yo espero a que Cristo regrese en mi tiempo. Yo no pienso ni me pasa por la mente, queridos hermanos, el considerar que yo voy a llegar con todo el respeto y el cariño a ser tan grande o adulto que llegue yo a descansar sin que Jesús regrese a esta tierra. No pienso y no pasa por mi mente eso. Porque yo leo en la palabra de Dios, veo lo que acontece en el mundo, y mi seguridad es que Cristo regresará en esta generación. Y entonces, aquellos que hayan descansado, aquellos que estén allí en las tumbas, escucharán la voz de Cristo que los llamará del sueño para recibir un cuerpo nuevo, una vida nueva. Hoy, queridos hermanos, para los que están en Cristo, la promesa de su venida es una promesa que debe alentarnos a no tener temor de la muerte primera. La promesa de la segunda venida de Cristo es algo que nos debe recordar que aquellos seres queridos que han descansado en Él, los volveremos a ver. Y yo tengo esa confianza y esa seguridad de que esa pequeña, que aunque no fue ni hija mía, ni familiar mía, ni hay un vínculo sanguíneo con ella,
yo la volveré a ver. La promesa de la segunda venida de Jesús es una esperanza real, poderosa y transformadora. Y el día de hoy, queridos hermanos, debemos recordar que la muerte primera no es un adiós. Ustedes aquí entre sus filas, estos días han perdido a una de sus hermanas, a una de nuestras hermanas. Que el día de mañana, ¿verdad?, habrá un servicio especial. Pero mientras nosotros tengamos la seguridad de que estamos en Cristo, esa misma seguridad tiene que mantenernos firmes, gozosos, que esta muerte no es el final. Y que Cristo viene y viene para levantar a aquellos que duermen y para los que estemos con vida, transformarnos e ir con Él a la patria prometida. Ahora, esta promesa también nos señala ahora desde la perspectiva del apóstol Pablo que hay un futuro glorioso, porque Dios hará nuevas todas las cosas. Y quiero que me acompañen ahora al libro de Apocalipsis, porque al final del libro de Apocalipsis, mientras Juan ha tenido ya la visión de ese mundo que Dios ha preparado, dice en el capítulo 21, versículo 1. Acompáñenme. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. ¿Saben que el mar es impresionante? La primera vez que yo conocí el mar, a mí me asustó. Con toda sinceridad se los digo. En el Pacífico, no sé, aquí yo he visto y el mar no se ve aquí en es como un bulevar, ¿no? No se ve un mar muy agitado, pero la primera vez que yo fui al mar, cuando estaba pequeño, es en el Pacífico. Mar abierto completamente. Y mientras yo iba subiendo una pequeña loma antes de divisar el horizonte y la curvatura de la tierra, mientras sentía la brisa del mar, cuando yo finalmente vi esa inmensidad de agua, yo sentí un temor. Y mientras me estaba acercando más y me veía más cercano y esas enormes olas, produjo en mí un temor. Y muchas veces la Biblia asocia al mar con el caos, con la maldad. Y aquí Juan dice que ya no existirá mar, ya no existirá mal, ya no existirá la maldad, ya no existirá el pecado, ya no existirá el caos en el universo y en esa tierra nueva, en esa nueva ciudad donde nosotros podremos estar. Sigue diciendo: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada con una esposa, como una esposa hermoseada para su esposo. Además de representar a la ciudad de Jerusalén con una mujer, como en otros pasajes, cuando también se habla acerca de una mujer, no siempre es en representación a la ciudad de Jerusalén, o a la novia, mejor dicho, ¿no? Cuando se habla acerca de la novia. En algunas ocasiones hace referencia a la nueva Jerusalén, pero también hace referencia al pueblo de Dios, a usted y a mí, que nos estamos preparando para encontrarnos con nuestro novio, con nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan en el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando nosotros vemos, Dios en el Edén caminaba con el ser humano, caminaba con Adán y Eva. Cuando el pecado vino a hacer esa separación,
Después, siglos, milenios después, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios nuevamente había descendido a ellos y quería morar, y moraba allí en el tabernáculo su presencia. Ahora, queridos hermanos, cuando nosotros podamos experimentar y presenciar este nuevo cielo, esta nueva tierra, esta nueva vida, no habrá un tabernáculo, no habrá un templo solamente al que vayamos allí, porque dice que el mismo tabernáculo, de hecho, cuando hace referencia a una profecía acerca de Jesús, dice que habitará en medio de su pueblo. Y esa palabra, habitar, en el idioma original hace referencia a tabernaculizar, es decir, a estar en medio de su pueblo. Y la promesa es que Dios mismo morará con su pueblo en medio de ellos. Y saben que aunque todavía no tenemos esa bendición y esa experiencia de morar en la presencia de Dios, lo que sí podemos el día de hoy es pedir que Él more en nuestro corazón. Porque desde ahora podemos participar de la eternidad. Hoy es el día en el cual podemos iniciar a experimentar la eternidad. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Nunca más podremos ni viviremos las experiencias de sufrimiento que ahora quizás estemos pasando. ¿No es emocionante, queridos hermanos, esto? ¿Qué gozo podríamos tener ahora mismo mientras nosotros experimentamos las promesas que Dios tiene para nosotros? Y entonces dice el versículo 5, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios hace nuevas todas las cosas. Este asunto, queridos hermanos, no es un asunto de un cuento, es una realidad. Y saben que aunque cuando Cristo venga, y dice por medio del apóstol Pablo, que esto mortal se vestirá o se revestirá de inmortalidad, y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Desde hoy, aunque todavía no tengamos un cuerpo incorruptible ni inmortal, nosotros podemos experimentar la nueva vida que desde ahora nos ofrece. Y esa nueva vida es la nueva vida que podemos vivir desde ahora. No tenemos que esperarnos hasta que Cristo venga, porque desde hoy nosotros podemos estar en esa nueva vida. Y quiero ir finalizando haciendo un último llamado por parte mía. Yo no los conozco a todos, he tenido la oportunidad de visitar a algunos de ustedes en sus hogares, de poder compartir algunos momentos. Pero yo no sé si hay aquí, aunque considero que sí, porque siempre hay alguien que todavía no le ha entregado su vida al Señor, que está luchando en su corazón, que no ha dado ese paso para poder decirle, Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú viniste a este mundo de oscuridad con el propósito de redimirme, de levantarme y de restaurarme de la esclavitud en la cual hemos vivido. Pero quisiera preguntar, no le voy a pedir que se ponga en pie, pero si quiere levantar su mano, me gustaría orar por usted. Si es que todavía no ha entregado su corazón a Jesús y quiere entregarle su vida. Amén. Nuestra hermana
Yajaira. Dios le bendiga, mi hermana. Consideramos y creemos que el Espíritu Santo es el que llama. La iglesia, y ahora los quiero comprometer, estará orando por nuestra hermana Yajaira. Que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en ella. Pero habrá alguien más que diga: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Quiero despojarme del yo. Y que seas tú el que habite en mí. Para que entonces yo pueda estar preparada, juntamente con mi familia, para ir a la patria celestial. ¿Habrá alguien más aquí esta mañana? En su corazón hay esa lucha. No le estoy diciendo que lo vamos a bautizar aquí, aunque sería nuestro deseo, pero queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más que quiera decirle: amén, hermano? El Señor le bendiga. Y que juntamente, es su esposa y su hija, ¿verdad? Que juntamente con su familia, querido hermano, usted pueda vivir la experiencia de una vida nueva. Que para la honra y la gloria de Dios, mientras nos preparamos en esta tierra, mientras tenemos que enfrentar las dificultades que esta vida nos pone por delante, podamos seguir avanzando con la seguridad de que Cristo viene otra vez, que viene en nuestra generación, y que cuando Él regrese, todas las experiencias que nosotros hayamos vivido, por muy desagradables, por muy hirientes que hayan sido, no se compararán con la alegría y el gozo que nosotros podemos experimentar en la nueva vida que Cristo nos ofrece. Así que quiero orar esta mañana por ustedes como congregación, pero quiero orar de una manera muy especial por nuestra hermana Yajaira y por nuestro hermano Orlando. Así que yo voy a hacer esta oración y voy a pedir que usted me acompañe ahí en su lugar para poder orar y pedir, en primer lugar, que el Espíritu Santo obre en sus corazones, pero también que cada uno de nosotros pueda ser bautizado por el don y la persona del Espíritu Santo. Porque aunque ya hayamos sido bautizados en agua, el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo que tenemos que experimentar cada día de nuestras vidas. Oremos. Querido y bondadoso Señor, está aquí un grupo de tus hijos. Especialmente hay dos hijos tuyos, dos preciosas almas, nuestra hermana Yajaira y nuestro hermano Orlando. Ellos tienen el deseo en su corazón, Padre, de entregarte su vida. Tienen el deseo, Señor, de poder formar parte de esa familia que pronto estará contigo en las mansiones celestiales. Y Señor, sabemos que tienen desafíos, sabemos que hay luchas, que hay situaciones por las cuales a veces pasan, que pueden desanimarlos. Sin embargo, quiero suplicarte que tu Santo Espíritu hable a sus corazones, los guíe, Señor, a la presencia de Jesús, para que ellos puedan contemplarlo a Él, puedan contemplarlo, Señor, allí en esa cruz, muriendo en su lugar, pero también ofreciéndoles esa vida perfecta y buena que merece la vida eterna, que es su vida. Ayuda, Señor, que esta iglesia, que esta congregación pueda recibir el don y la persona del Espíritu Santo, para que podamos estar preparados para encontrarnos con nuestro Salvador cuando regrese a esta tierra, para llevarnos con Él a las mansiones que ha preparado. Gracias por amarnos. Gracias por
que tu sueño para tus hijos se cumplirá. Con nosotros o a pesar de nosotros, pero su sueño, Señor, se cumplirá. Ojalá que cada uno de los que estamos aquí pueda ser participante de ese sueño y que podamos vivir esta vida con la segura esperanza de que nuestra vida está puesta en tus manos, que te pertenecemos a ti, que tú nos cubrirás con tus benditas manos de amor, nos preservarás ante las tribulaciones, para que muy pronto entonces podamos ver el desenlace de la historia de esta tierra y poder contemplar las puertas de la nueva Jerusalén. Gracias por todo, Padre bendito. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.